Pues nada, resumen del segundo bloque, 5 capítulos más de introducción y último capítulo de esta pequeña serie de vídeos. Y nada, vimos cómo descargar TradingView, cómo configurar los horarios, sobre todo es súper importante, el Regular Trading Hours, RTH, luego venía por la noche el After Hours o el Post Market y luego el Pre-Market, pues eso, antes de la apertura de New York, que aquí queda una horita exactamente para que empiece. Y hablamos de descargarla, pues sobre todo al empezar para simplemente ver patrones, ver gaps, ver pues cómo funcionan las empresas, ya que las plataformas profesionales, además de ser muy caras, pues para empezar son bastante difíciles de manejar en cuanto, no sé, hacer zoom como hago aquí o moverte. Esto tan sencillo que estoy haciendo, pues en esas plataformas cuesta bastante. Luego ya si te da curiosidad de crear indicadores, pues como los que me creo yo, como este de aquí, de cómo va el mercado, etcétera, etcétera, por no tener que ir pintando todas estas líneas que hay aquí y los parámetros y medir con la regla. Si eres curioso, pues también pues viene bien. Y bueno, esos parámetros eran acordados, el cierre del día anterior, que sería, voy a cambiar el cursor, más o menos por aquí. Esto sería el open, el close del día anterior. También conocido como close 1, porque el 1 siempre es como el día anterior, el 0 sería el día de hoy, ¿vale? Que empieza aquí. Después tenemos el pre-market max, que de momento está siendo este, pero bueno, podría ser que no. Luego el Today Open, que por ejemplo ayer estuvo aquí, pero hoy puede abrir, por ejemplo, por aquí. Cómo abre hoy el mercado en Nueva York. El gap en dinero y en porcentaje, es decir, aquí por ejemplo tengo marcado que hay un pre-market ahora mismo, un gap de pre-market, perdón, de 355%, que es una barbaridad desde el cierre de ayer. Y luego en dinero, pues que más o menos son unos 8, 9, 10 dólares según el momento, que también es una barbaridad. Si estamos en estrategia buscando poquitos centavos o al revés, pues evidentemente influye bastante. Luego la VWAP, que es opcional, aunque bueno, yo sí que la suelo poner en gráficos un poco más de más temporalidad. Los días con más volumen, por ejemplo, yo si os voy a poner este gráfico, a ver si puedo, en diario, vale, este gráfico en diario, que es el típico de Small Cap, que veis que va destruyéndose, etcétera, etcétera. Si os fijáis, el máximo volumen se produjo aquí el día, bueno, lo tengo aquí, este es un indicador que me hice yo, el día de 7 de junio de 2024, y su VWAP, perdón, fue de 12,27, y esta es la línea naranja que tengo asociada a este VWAP. Esto ya es muy personal. Como veis esta vela de aquí, esta vela roja, que hizo un gap tremendo en su día, también os podéis, por ejemplo, marcar el máximo y el mínimo de la vela o el cierre, etcétera. En este caso yo tengo marcado la VWAP, ¿vale? Porque es donde más se negoció ese día. Pues sería otro de los parámetros para tener en cuenta. Los puedes usar o no, eso ya depende de ti. Hablamos también de lo que era, bueno, el mercado, que supongo que a este nivel ya lo sabemos todos. Por ejemplo, estas acciones de Nasdaq, o hay otras importantes que son del NYSE, y que son los dos mercados, digamos, principales que operamos. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos brokers que te ofrecen datos más baratos, por ejemplo, si solo contratas Nasdaq, que si tienes Nasdaq más el NYSE, ¿vale? Pues nada, como con Nasdaq tenemos a lo mejor un 80% de las acciones que nos interesan, pues a lo mejor por abaratar no veo las del NYSE, pues fijaos aquí porque a lo mejor estáis analizando una acción que no podéis tradear simplemente por no perder tiempo, nada más. Vimos lo que es un sector, por ejemplo, si es el sector farmacéutico, el sector de automoción, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y que hay veces están los hot, de la palabra, digamos, caliente, y que simplemente significaba que si una empresa de un sector estaba muy caliente y era muy específico, pues otras de alrededor se contagiaban, ¿vale?
y se iba la liquidez de una a otra y bueno, es bastante espectacular verlo. Y luego los Sympathy, que puede ser Sympathy Stock o Sympathy Play, también podéis leerlo o escucharlo por ahí, pues nada, pues son lo mismo. Pero en este caso, no solo por razones de sector, sino que a lo mejor por coincidencia del nombre, cosas bastante absurdas. O también porque son chinas, empresas chinas, empresas israelíes, empresas de Canadá. No tiene por qué ser solamente porque son del mismo sector, sino que se ponen así y no vale la pena ni pensar el por qué, simplemente es saber qué ocurre a veces y tenerlas en el radar. Luego vimos también lo que era una empresa Gapper, que era aquella que hacía un gap en apertura, el pump and dump, que es el típico movimiento de una empresa que ves que está totalmente destruida, pero que si tú vas ampliando por días, vemos que de repente aparecen días que parece que está la acción muerta y te hace unos gaps tremendos que pueden favorecerte o perjudicarte si vas corto. Mirad aquí también otro, y eso es continuamente, pam, dump, pam, dump. Este es un gráfico diario. Luego vimos el concepto de Multi-Day Runner, o MDR, por ejemplo aquí MLGO, que bueno, sabéis que las empresas se destruyen, pero hay veces que tienen este tipo de estructuras que están varios días corriendo y que son súper peligrosas para los que van en corto. Como veis, luego acaba destruyéndose, evidentemente, pero como te pillen una serie de 3-4 días seguidos, pues adiós cuenta. Importante también el concepto de bag holder, que al final es el que, bueno, confía que algún día va a recuperar que compró aquí y confía que algún día volverá aquí el precio y no vuelve. De 1000 veces puede volver una. Si aquí, por ejemplo, hubiera habido un spike y viene, bueno, acepto perder el 20% antes que quedarme con el 0% de la posición. Súper importante, los que están ahí posicionados a medio plazo, si hace 2 o 3 meses que hay gente se quedó atrapada, pues a ver que es un nivel también muy, muy importante. Que al final va a ser parecido al de la VWAP que hemos visto antes. Luego el concepto que no vimos, pero bueno, lo voy a decir aquí, es el de, bueno, está claro, toros y osos. Los toros apuestan por subida, los osos por bajadas, y luego están esos conceptos que se llaman bullish y bearish, que son cuando algo se dice que está bullish, es que está con sentimiento alcista, y bearish lo contrario, está. Y bueno, hay como una guerra. Hay gente que se dedica solo a ir en largo, hay gente que además suelen ser especuladores de medio plazo. Y luego hay gente que solo se dedica a hacer cortos sistemáticos de, no sé, incluso en apertura hacer un corto y cerrar, ¿no? Y luego hay gente que mezcla todo, pues, todo esto. Y bueno, sabéis que en otros mercados pues se pueden llamar bullish o bearish según cómo está el mercado, pero en este caso no es como el de las, no sé, de Apple o de, no sé, de Nvidia, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí puede estar el mercado cayendo como está cayendo en esta época y a ver, 30 acciones subiendo un 200%. No está para nada correlacionado. Importantísimo el concepto de short squeezy, que acordaos que la traducción era un poco extraña, era como un exprimidor de cortos o algo así, y que se produce cuando, a ver, pues, cuando una subida repentina, digamos, que no se espera, obliga a los vendedores en corto a cubrir sus posiciones, ¿no? ¿Cómo las cubre? Recomprando las acciones que tomaron prestadas, pues ya sea manualmente, cerrando manualmente a lo bestia o mediante sus stops, que al final son cierres en pánico, ¿vale? Si veis el tema de GameStop, que además hay un documental sobre eso muy chulo, pues sabréis de qué hablo, ¿no? Pero ocurre a diario. Luego vimos 3 conceptos relacionados, que son las news, las noticias. Evidentemente, si hay una noticia importante, pues los movimientos son bestiales, ¿no? Y a veces esas noticias vienen relacionadas con sec feelings o formularios de varios códigos que vimos que hacen que el movimiento del precio sea muy, muy grande e incluso pueda producir halts, ¿no? Interrupciones del precio, suspensiones de la cotización sería en español. Estos saltos pueden venir por una falta de liquidez, no tiene por qué haber una noticia, pero muchas veces se producen también por una noticia abrupta de cualquier tipo que queráis, no sé, un offering de repente, etcétera, etcétera. Luego hablamos de lo que era el
si ir en short o en long, cuál era el patrón más, digamos, repetitivo, pero que no había que tomárselo al pie de la letra. Y bueno, era básicamente que en pre-market, que es esta zona, voy a cambiar el cursor otra vez, esta zona que hay aquí, pues se dan más longs, cosa que es lógica porque estamos buscando gaps, entonces no es que se den más longs, sino que como lo estamos buscando, nos va a saltar la alerta y que luego tenemos más posibilidades, como aquí, de que se dé el short. Eso no quiere decir que, como aquí, haya roto el nivel de máximo de pre-market antes de tiempo. Estoy hablando en general, que suele ser más usual ir en long en pre-market y en short en el horario regular, digamos. Nada, y aquí el ejemplo, voy a centrarlo por aquí, el ejemplo clásico, un subidón bestial aquí en pre-market del, no sé, el 300% creo que era, bajaba, y luego sube otra vez al nivel de los máximos de pre-market por ahí cercano y se vuelve a destruir, ¿no? Y como veis a la noche siguiente, pues adiós acción. También vimos, pero esto es en mi caso, que no, que aquí hay una fuerte subida en pre-market y que bueno, que en mi caso, esto es un trade que hice real, no aquí, evidentemente en otra plataforma, que cerré sobre las 10:30 y conseguí más o menos un 15%. No, perdón, este no es. Este es uno que me saltó el stop, pero yo no me gusta mantener esta posición más tarde de las 10:30, 11, ¿no? Y aquí os muestro que el mínimo se produjo a las 10:35. Esto ocurre mucho, ya lo vimos, y luego se tuvo una subida parabólica brutal, ¿vale? De hecho, ya por curiosidad, pues bueno, simplemente desde esta hora hasta el máximo fue un 300% y ya viene subiendo bastante. Y bueno, también vimos en otro capítulo patrones básicos bueno, en la zona de, digamos, de pre-market, como por ejemplo hoy, pues patrones en los que esta tiene pinta de que va a cerrar cerca del máximo, más o menos. Bueno, no, el máximo está bastante lejos. Y lo que te dije es que lo normal sería encontrar que cierre el pre-market por una zona intermedia entre el 40 y el 60% arriba o abajo. Pero que habían muchos que simplemente acababan antes de empezar el horario ya totalmente destruidas, no destruidas al mismo valor que tenían ayer, y otras que digamos que abrían muy cerca del máximo. Y así como general, sin dar pistas ni decir recomendar nada, pero que esos son los tres patrones distintos que deberíamos trabajar con distintas estrategias, evidentemente. También vimos algún escáner que otro, TradingView, Barchart, Stock Analysis, Momo, que está muy de moda ahora, y los propios que tienen las plataformas y brokers. Así muy por encima, pero evidentemente pues lo lógico es buscar empresas de baja capitalización, evidentemente, ¿no? Que estamos tratando de ello, que tengan poco flotante, tenga pocas acciones de circulación, digamos, y que tengan un gap grande. ¿Qué es un gap grande? Pues para unos es un 20, para otros es un 50%, para otros un 100%, pues ya. Y luego para mucha gente, bueno, por ejemplo para mí, hay unas estrategias que me valen para un 20% y otras que si no es más de un 100%, pues no las hago. Es que ya depende. Dijimos que tenemos el Trade Ideas, Zendu, que es lo mismo, pero en YouTube, parecido en directo, que te va cantando las siglas, y eso ya son, digamos, screeners más activos y más profesionales también. Vimos también el tema de las cuentas margin y cash, tampoco creo que haga mucho falta recordarlo. Súper importante la PDT Rule, si no os acordáis por repasar el vídeo, porque depende mucho del tipo de operativa y lo que quieres hacer, pues tener más de 25.000 dólares o menos, ¿vale? Si tenéis una cuenta de 30.000, recordad que utilizar los 5.000 para operar y los otros 25 para mantener las normas. Y si queréis pasaros esa norma fuera, pues hay otros tipos de brokers que no están en Estados Unidos que os lo permiten. Súper importante, ¿no? Los short locate, que son, digamos, lo que te da derecho a operar en corto, entre comillas, y que serán necesarios no para los CTV, sino para los hard to borrow, que son, pues eso, locales que se usan en empresas HTB son porque son difíciles de que te las presten.
por 1000 motivos, ¿vale? Si hay una empresa que ha subido el 1000%, pues nadie te va a querer prestar esas acciones, te las va a prestar muy caras. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo quiere ponerse en corto. Y nada, el tema de las cuentas para empezar, que dijimos unos márgenes de precio mínimo para saber que sí, lo normal es que las destruyamos, por cuanto menos dinero mejor, pero tampoco dinerito que no tengamos ni para pagar plataforma 2 meses, ¿vale? Luego sí que me gustaría hacer aquí una rectificación. Es que entre estos brokers dije que Alaric no era europeo y lo confundí. Alaric Securities está, creo que era Bulgaria, sí que es zona europea. La que yo decía era otra que tiene un nombre parecido. Creo que era Ocean, o sea, Ocean Securities. Creo, si no recuerdo mal, que esa sí que está por Bahamas o por Gran Caimán. Y nada, ni like, ni suscripciones, ni compartir, ni nada. Y quizás siga haciendo vídeos para mis 4 amigos que estoy haciendo este vídeo realmente, que tienen curiosidad y que de momento tienen interés y quizá o bien alguna operativa en directo o quizá un resumen de alguna operativa de algún día que vea algo en concreto que no sea un aburrimiento, que estés ahí, no sé, 5 horas haciendo 4 trades, pues a lo mejor un resumen o bien indicar algún patrón. Oye, mirad, ¿os acordáis de este patrón? Pues mira, hoy se ha dado y ha pasado esto y lo otro. O este patrón que se supone que era muy fácil, pues no, resulta que ha saltado el stop por esto y por esto. Y bueno, ya veremos. Así que nada, hasta pronto o no, ya veremos.